Por suerte es viernes y ya está con nosotros el señor de los enigmas, de los archivos. ¿Usted quiere aprender hoy día? En la televisión nunca se aprende. Siempre los contenidos pasan de largo. Se podrá reír, los podrá escuchar. En cambio acá, todos los viernes, siempre aprendemos algo con el doctor Radovich. Misterios, enigmas y mucho humo. Aquí en la columna de el doctor Radovich. Doctor, cada día con más humo, ¿ah? Lo veo... Oye, y a mucha gente le gusta el humo. Le gusta a mí mucho. Me encanta. Oiga... Y lo piden allá, los innombrables piden el humo. El humo, ¡eso! ¿no? La gente en la casa me dijo durante la semana, el fin de semana pasado, doctor, que le había encantado todo el tema del Islam. Sí. Y a ver si podíamos ahondar, y tengo entendido que vamos a hablar sobre la vida de Mahoma hoy día un poco, ¿no? Sí, Julio, porque recordemos ¿Mahoma que... o entero? Mahoma, Sí, Mahoma. ya, Mahoma. Recordemos que vimos con Dubái la joya del Islam, en la Meca, que es el corazón del Islam, y hoy día vamos a hablar, en el fondo, de la creación del Islam. La creación del Islam tiene directa relación con Mahoma, con el profeta Mahoma, porque mira, Julio, es muy importante que todos sepan que las culturas se crean, y se crean con los hombres imprescindibles, los hombres únicos, que son los profetas. Son aquellos hombres dentro de una cultura que tú nunca olvidas cómo se llamaba. Piensa tú, Jesús, tú recuerdas a Occidente, y de Occidente hay millones de personas, pero recuerdas al creador, que fue Jesús. China, Buda. Los persas, Zaratustra. ¿Te das cuenta? Y claro, para entender la creación del Islam, que fue, por cierto, la civilización y el imperio más extenso del mundo, mucho más extenso, por ejemplo, que el imperio persa, ¿ya? Para entender esto, tenemos que conocer la vida de Mahoma. ¿De qué época estamos hablando, profesor? Estamos hablando del siglo... Mira, Mahoma nace... Para situarnos en el... Sí, Mahoma nace más o menos. en el 569. ¿Ya? Ahí nace Mahoma. Y claro, su gran obra ocurre en el siglo VII, es decir, en el 600. ¿Ya? Vamos a ver, más o menos. Por lo tanto, nos situamos en el siglo VII de nuestra era. O ¿ya? sea, ya Mahoma no existiendo, digamos, empieza a crecer su obra, ¿no? Claro, o sea, Mahoma, lo que pasa es que la creación, la verdadera lo que hace Mahoma como construcción, uno no tenemos que situar en el siglo VII, en el 600 y tanto, claro. Porque Mahoma nació en el 500, pero en el 600 era apogeo y después su obra crece cuando claro, él ya no, claro que sí. no existe, empieza a crecer de manera impresionante. Claro, entonces hay que saber una cosa, porque dentro de todos los grandes profetas que existen en la historia de la humanidad, Mahoma es el único profeta donde combina y llega a una máxima expresión el genio religioso por un lado y el genio político por otro lado. Es diferente, por ejemplo, a Jesús y a los otros. ¿Por qué? Por eso mismo, porque igualan, en Mahoma se igualan estos dos genios. La creación cultural por un lado, la religión, ¿te das cuenta? Que unifica y te crea al pueblo árabe, a la nación. Mahoma crea a la nación árabe en el fondo, con la religión, pero al mismo tiempo instala una política, ¿te das cuenta? Y como decía, de todos los grandes profetas, en Mahoma se igualan estos dos genios, ¿ya? Hay otros profetas que siempre han tenido una preocupación política. En lo árabe, por una cuestión filosófica y de creación, ¿no?, de ideología, es imposible desunir la religión de la política. Es difícil. Es difícil. Porque uno siempre dice en los países nuestros, occidentales, dice, bueno, la iglesia está separada
del Estado del Derecho, digamos, ¿no? Pero recuerda que hay, por ejemplo, Dubái es un islamismo más relajado comparado con Arabia Saudita. Es decir, se dan muchas cosas. Pero en el momento de la creación del Islam, en el siglo VII, se igualan estos dos genios y Mahoma representa eso. Contextualicemos un poco. Siglo VII, ¿ya?, de la época. Occidente, el Imperio Romano de Occidente había caído. Roma, la capital, había caído. El Imperio Romano de Oriente, con la capital Bizancio, Constantinopla, tenía importancia. Los persas, por otro lado. En América, por ejemplo, los mayas ya estaban, de alguna forma, ya consolidando su poder. Es en este escenario que nos tenemos que situar en pleno desierto de Arabia, Julio. Un desierto, ¿eh?, donde había escasez, donde el agua, uno no dimensiona el valor que tenía el agua en aquel tiempo, porque el agua diferenciaba lo que es la vida de la muerte. Claro. ¿Ya? Había escasez, mucho nomadismo y tribus beduinas. Y las tribus beduinas eran politeístas. Cada tribu tenía un ídolo al que veneraban. ¿Ya? Es en ese escenario cuando aparece y nace Mahoma en el 569. Recuerda una cosa, Julio, porque nosotros vamos a ver algunas imágenes como estamos viendo de Mahoma acá. No se suele representar a Mahoma con el rostro descubierto, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos traído algunas imágenes que son pintura en el fondo de Mahoma con el rostro, digamos, mostrando el rostro como esta, pero en general no se representa a Mahoma con el rostro descubierto. Ya, eso hay que señalarlo antes de partir con todo esto, porque como dijimos, es en un contexto arábico, de desiertos, de escasez, piensa tú que la Meca es donde nace Mahoma, y la Meca es en realidad un gran punto de encuentro entre el comercio de Bizancio, de los persas, pero también con el comercio de China y con los bazares también que hay en la India. Es en ese ambiente donde aparece Mahoma. Y si quieres, Julio, partamos de inmediato, señor director, con el primer video para ir introduciéndonos en la vida de Mahoma. ¿Te parece, Julio? Por favor, la infancia de Mahoma. En la infancia de Mahoma, ¿ya? Y aquí un poco, estos son imágenes del desierto en el siglo VI, VII, en el mundo preislámico politeísta, un mundo, mira, caracterizado por la lucha constante entre las tribus, Julio. Es decir, es un mundo en bastante guerra durante todo el tiempo, ¿ya? ¿Por qué peleaban estos gallos? Porque se ve bastante inhóspito. ¿Ah? Uno pensaría que los seres humanos ahí, en esa condición, deberían colaborar, si no estar en guerra. O sea, es como lo mínimo, ¿no? Sí, pero piensa tú, ahora, peleaban, por ejemplo, habían guerras de años por los oasis, peleaban por el comercio, peleaban por quién controlaba la ruta del comercio, ponte tú a Damasco. Perfecto. Meca, Damasco, peleaban por las rutas, ¿ya? Y peleaban mucho por el agua, Julio, porque el agua, como te dijo, nosotros vivimos en un clima templado donde el agua más o menos abunda, pero en los desiertos, Julio, el agua es la clave, lo que diferencia. Claro, pero uno no entiende por qué no compartirla, por qué... Claro que sí. ¿Por qué es escasa en el fondo? Y ahí está, claro, algunas imágenes del agua. Ahora, mira, Julio, los beduinos son los que conservan las tradiciones más antiguas de los árabes. Y los beduinos siempre tuvieron un comportamiento bastante ejemplar. Por eso era costumbre que cuando nacía un niño se lo mandaba a las tribus beduinas, los padres lo mandaban a las tribus beduinas para que conociera las tradiciones. Los educaban. Los educaban en valores que en la ciudad no se tenían. Estos son, aquí mostramos en la Meca del siglo VI, VII, y los ídolos, porque te acuerdas que a la Cava se peregrinaban y cuando llegaban las tribus a la Cava, ponían sus ídolos de piedra ahí para venerarlos. Entonces, claro, es un mundo politeísta, ¿ya? Mahoma, que nace en el 569,
nace en el 569, su padre y su madre lo mandan a digamos, con una tribu beduina. Entonces se hace un mercader, un comerciante. Y el tío, mira, Mahoma pierde sus padres y queda huérfano a los 6 años de padre y madre. Y es un tío que lo acoge y lo hace, digamos, le enseña todo lo que es la vida árabe del nomadismo, y también con su tío aprende a defenderse y aprende de armas, Julio, porque eso es clave. Mira, si uno puede sintetizar para ir comenzando, introduciéndonos con todo esto, en Mahoma confluye la revelación divina, la filosofía y la espada, Julio. Eso es Mahoma, y de alguna forma, en base a estos elementos, va a crear esta gran cultura que es la cultura del Islam. ¿Cómo es la revelación? La revelación, claro, es el momento cuando, según la tradición... ¿Pero hay datos como de esa revelación más científico ahí? ¿O esto es producto de la fe? Doctorísimo, fíjese que la revelación del ángel Gabriel a Mahoma marca un hecho fundacional, ¿no? Recordemos, Julio, que hablar de la vida de Mahoma, hablar de una vida sagrada para 1.200 millones de personas que, sea lo que sea, creen en la vida, en lo que ocurrió. Mira, entramos ya en ciertos momentos claves de la vida de Mahoma, ¿ya? Déjame, antes de entrar en la revelación, decir, por ejemplo, que cuando él era pequeño, queda huérfano, y eso lo impactó mucho a él, en el sentido de que fue muy sensible a la situación que vivían los desposeídos de ese momento, a los huérfanos, porque la vida de los árabes era una vida familiar y de clanes. Entonces el que quedaba huérfano quedaba un poco desamparado. Pero al mismo tiempo, Mahoma, de alguna forma, esto lo invirtió. Y se dice muchas veces que en realidad Mahoma tuvo muchos padres y muchas madres cuando era muy chico. Y es en ese momento cuando aparece lo que se llama el primer milagro, la primera aparición, según la tradición, del ángel Gabriel a Mahoma, que fue cuando era muy pequeño. Se cuenta que baja el ángel Gabriel, le abre el pecho a Mahoma, le saca el corazón a Mahoma y le arranca un coágulo que era la representación de la tentación de Satán. Y, según la tradición, el ángel Gabriel lava el corazón en una vasija de oro y le vuelve a instalar el corazón a Mahoma, ahora libre de la tentación y de los ídolos de Satán, ¿ya? Es en ese momento, Julio, donde va creciendo, se va adaptando, y yo creo que lo mejor para conocer la revelación, porque la revelación de Mahoma ocurre a los 40 años, cuando se le aparece por segunda vez el ángel Gabriel, y tenemos un video para ir recordando un poquito la vida de Mahoma, que es el siguiente. Mahoma, acuérdate, mira, fue pastor, ¿ya? Fue mercader, y fue mercader que llegó incluso de la Meca hasta Damasco. Era una persona que podía de alguna forma conversar con muchas personas y con muchos tipos de personas distintas. En ese sentido era bastante amigable y se le daba bien resolver los problemas de las personas. Es decir, muchas veces era un mediador. Un árbitro. Un árbitro. De hecho, ocurre un acontecimiento que es: restauran la Kaaba los jefes de las tribus, de los clanes de la Meca, y comenzaron a disputar por quién iba a poner la piedra negra de nuevo en la Kaaba, y estuvieron al punto de llegar a la violencia, y aparece Mahoma y dice: compartan los 4 este gran honor, ¿ya? Ahí comienza Mahoma, porque aquí, mira, justo en esta película vemos un poquito la vida, y claro, Mahoma resuelve ese conflicto, y cuando lo resuelve, los 4 jefes de los clanes le otorgan a él el honor de volver a poner con sus manos la piedra negra en la Kaaba, ¿ya?
Eso es tremenda. Mira, esta es una representación de aquel momento histórico en que Mahoma concilia. Desde ese momento se le comienza a llamar a Mahoma Al-Amin. Mahoma, el que inspira confianza. ¿Ya? Y aquí está un poco, son los 4 jefes que llevan la piedra negra que viene del paraíso. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Pero le dan el honor a Mahoma que ponga la piedra en la cava. Poco tiempo después, Julio, ocurre la revelación. Sucede que Mahoma, a los 40 años, va fuera de la Meca. Cerca de la Meca hay una cueva que se llama la cueva Hira. ¿Ya? Y en la cueva Hira, según la tradición, se le aparece por primera vez, por segunda vez en el sentido de que la primera vez es la que contamos, pero se le aparece el arcángel Gabriel en esta cueva, o sea, esta es la representación, y le dice, en el fondo, que desde ahora hay un mensaje de Dios y que Mahoma es el encargado de llevar este mensaje de Dios a la humanidad y en especial al pueblo árabe. ¿Ya? ¿Qué es lo que enseñó Mahoma? Enseñó muchas cosas y no vamos a entrar en los detalles de la doctrina porque vamos a ver la vida, pero en el fondo el gran mensaje era que había que amar a un solo Dios en un mundo politeísta, Julio. Por lo tanto, mira, si el señor director puede poner una foto que trajimos, las fotos siguientes, señor director, que es precisamente la cueva Hira donde ocurre la revelación. Esta es una representación del arcángel Gabriel y esta es la cueva Hira. Esta es, según la tradición, donde se le aparece el arcángel Gabriel a Mahoma. Hoy día me imagino que es un centro turístico. Por supuesto. Recuerda que son lugares santos protegidos por el monarca, el gran sheikh y rey de Arabia Saudita. Son lugares sagrados, son protegidos y en realidad los no creyentes, es decir, los no musulmanes de alguna forma, es muy difícil llegar a esos lugares. Pero ahí está, Julio, para que toda la gente lo conozca, la cueva Hira, el lugar donde el arcángel Gabriel se le presentó a Mahoma. Pues bien, aquí comienza la segunda gran parte de la vida de Mahoma. Porque claro, Julio, ¿qué es lo que sucede? Él comienza a predicar, ¿ya? Ya comienza a predicar el monoteísmo, ¿ah?, en un mundo politeísta. Los judíos y los cristianos estaban más lejos y eran los primeros monoteístas de alguna forma, pero en ese mundo todavía había politeísmo. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienza a tener muchos discípulos Mahoma, pero al mismo tiempo comienza a tener grandes enemigos en los jefes de las tribus de la Meca. De hecho, durante los primeros años, fue humillado Mahoma. Se salvó le tiraban piedras. ¿Por qué? Por decir el mensaje que le había ordenado el arcángel Gabriel. Lo escupían, le tiraban verdura podrida. ¿Ahí es donde él huye a Medina? Eso es la causa de que huya a Medina. Después, Julio, también le tiraban estiércol de camello. Y la más tremenda humillación que recibió Mahoma fue que orando en la cava llegaron unos esclavos pagados y le tiraron placenta de oveja en la nuca a Mahoma. Ese acontecimiento es la más terrible humillación que puede recibir un árabe. Y claro, finalmente, como Mahoma aguantaba todo esto y seguía enseñando, lo mandaron matar. Claro, no lo mataron, pero todo eso dio pie a la égira o a la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Si quieres, vamos con el... Vamos a ir al video, tiro, pero Julio, no perdamos tiempo porque la huida ocurre
por los motivos y las causas que vimos, ocurre el 16 de julio del año 622. Mira. Cuando Mahoma, por todos estos motivos de injuria, de haber predicado, recordemos que él había predicado y tenía muchos seguidores, pero la Caba era un lugar en ese momento politeísta, en el sentido de que todos los jefes de los clanes llevaban sus ídolos ahí y se veneraban esos ídolos. Y Mahoma predicando lo contrario, ¿te das cuenta? Lo llegaron, incluso muchos seguidores comenzaron en ese momento, un poquito antes de la Égira, a escribir los primeros manuscritos del Corán, Julio. No se preserva ninguno de los primeros Coranes que se escribieron, pero ahí comenzaron a escribirse el libro sagrado de los musulmanes, ¿ya? Ahora, es en el momento y por todo lo que hemos visto que los jefes, ¿ya?, se coluden en el fondo. Mahoma, como te lo había señalado, recibe una serie de insultos, de ofensas, y que lo hacen tomar sus cosas y llevarse junto, digamos, él lideraba a todos los musulmanes que emigraron y que se trasladaron a Medina. Como vemos aquí, hasta ese momento se seguía creyendo en los ídolos, pero poco a poco, se fueron coludiendo y claro, hicieron de alguna forma, la huida a Medina es tremendamente significativa del año 622, porque también marca el inicio del calendario, claro, musulmán. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hoy día, si nosotros sumamos y restamos, estamos como allá se está en el 1392. Pues bien, Julio, cuando llega a Medina, Mahoma redacta, o más bien dicho, publica lo que se llama la Constitución de Medina y transforma a Medina, que era una ciudad que estaba a 350 kilómetros al norte, la transforma en el primer estado islámico de alguna forma, ¿ya? Termina aceptando desde el principio a los judíos, que eran monoteístas, a los cristianos, que eran monoteístas, previo pago de ciertos impuestos, pero los acepta. Sin embargo, tan pronto va consolidando el poder en Medina, los conflictos con la Meca politeísta se desatan, Julio. Y a eso le llamamos la guerra de la época, ¿no? Las guerras de Mahoma. Mira, a mí me tocó estar, Julio. Vamos viendo el video mientras el doctor relata, le tocó estar donde... De ahí te lo cuento, Julio, porque mira, esto es ya Mahoma en Medina. Este amigo, discípulo, Bilal, fue el primero que llama a orar por Mahoma y por los musulmanes. Pues bien, tan pronto comienza a generar, su estado, se comienzan a armar, como muestra esto, para luchar contra los infieles. Los infieles eran en el fondo todos los que rendían culto a diferentes dioses y a ídolos. Y se desata, Julio. Mira, Mahoma estuvo de alguna forma, en su vida hubo 50 batallas en las que estuvo de alguna forma Mahoma ahí. Mahoma directamente participó en 25 batallas. La más importante de todas es la batalla de Badr del 15 de marzo del 624, donde 300 musulmanes se enfrentaron a 1000 del ejército de la Meca. Y claro, triunfan los musulmanes con Mahoma y se dirigen a la Meca. Muchas tribus se sumaron a Mahoma porque, claro, dijeron, si vencieron a 1000,
quiere decir que este Dios es muy poderoso y los está acompañando. Por lo tanto, llegan a la Meca, Julio. Y la tradición decía que en las guerras tribales no había nadie que podía vivir. Todos los hombres eran asesinados y las mujeres y los niños entregados digamos, de venta de esclavos, ¿ya? Pues cuando llega Mahoma a la Meca, que incluso los de la Meca le habían confiscado sus propiedades, no solamente recupera, y claro, sino que como muestra esto, perdona a la mayoría de los ciudadanos de la Meca. Pero lo que no perdona, Julio, es la veneración de los ídolos. Y los combatientes de Mahoma dan 7 vueltas a la Kaaba y destruyen todos los ídolos, Julio. ¿Ya? Mira, Julio. El fin del politeísmo. Fin del politeísmo. Este acontecimiento de la destrucción de los ídolos es equiparable a la destrucción de las tablas de la ley por Moisés en el Sinaí, a la expulsión de los mercaderes y de los comerciantes del templo de Jerusalén. En el islamismo, la destrucción de los ídolos es equiparable porque impactó mucho. Imagínate que los ancianos, las tribus, durante años y durante toda la vida veneraron los ídolos y Mahoma los destruyó. Julio, de esta forma se consolida y se instaura, por un lado, el monoteísmo en la tierra, pero por otro lado, se funda un imperio, que es el imperio islamista, que va a ser el más extenso de todos los de la tierra. Vale la pena recordarlo, la vida de Mahoma, porque, tú sabes, estamos en estos archivos del Islam, Julio. Claro que sí, cuando se hace tan además coyuntural por todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Un aplauso para el doctor Radovich, señores.